continuaremos. Vamos a ver si está Ageo. No llegó todavía. Yo voy a grabar. Siguen llegando. ¿Tantos éramos? Estamos... no, no somos muchos. Ya llegó Ageo. Ageo, buenas noches. Ya te estoy dando permiso para grabar. Lo del día lunes, no te olvides subirlo. Creo que tuve el conflicto de que se colgó mi máquina, no me acuerdo ya, pero no tengo todas las grabaciones. Así que el lunes, por favor, subilo. Ya. Ya tienes el permiso para grabar. Y comenzamos. Recording in progress. Bien, vamos a continuar. Hemos empezado a hablar sobre las variables y nos quedamos en los tipos. ¿Sí? Entonces hemos visto las predefinidas de entorno y nos falta ver las variables especiales. ¿Ya? En todos ellos ingreso a una localización del sistema y utilizo el comando para visualizar contenido. ¿Ya? De ahí que posiblemente su nombre sea getChildItem, ¿no? No, tal vez uno hubiera esperado, como tiene ese criterio de usar mayúscula, usar palabras relacionadas como proceso, servicio y demás, utiliza childItem para decir listar contenido, ¿no? Sí, ya que no estamos hablando simplemente de archivos como estos, por ejemplo, sino que estamos hablando de secciones del sistema, ¿no? Áreas del sistema, como variable, y bueno, yo puedo utilizar el mismo comando getChildItem para mostrar los ítems que tiene. ¿Sí? Estas serían las variables, ¿ya? Incluso estas tienen sus propiedades y métodos, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene las propiedades de nombre, valor, visibilidad y otros detalles. Sí, entonces, bueno, volviendo al tema de tipos de variables, las primeras que hemos hablado son las definidas por el usuario, en la cual yo agarro un nombre y le asigno una variable, un valor. ¿Sí? Las otras son las que vienen por defecto cada vez que abro una sesión de PowerShell, ¿no? Y esas son estas de aquí, PS Home, el PID, Profile, el PW, perdón, no, por aquí está el Home, ¿no? Home, ¿no? Mi carpeta de trabajo, y algunas que tienen que ver con la forma de manejar los errores. ¿Sí? En PowerShell yo puedo configurar para que si lanza un error se detenga completamente la ejecución, o también que continúe la ejecución pero que se capture el error, o en su defecto no mostrar el error, ¿no? No mostrar que ningún error. Entonces se puede configurar eso. Y esos están, ¿no? Esto que tiene que ver Error View, Error Action Preference, Continuo y otros, ¿no? Sí. Incluso las variables que ya las voy a definir, por ejemplo, voy a crear una variable lista igual a 1,78. Oh, ¿qué hice? Me he equivocado. Listo, ¿no? Entonces, ya es un arreglo de objetos. Esa variable se va a listar aquí también. Vamos a ver, por aquí tiene que estar. Aquí está. Lista, ¿no? Sí, entonces se lista en esta sección del sistema, pero en esta sección variable están las otras, ¿no? Que están predefinidas. El otro tipo de variables son las variables de entorno, que serían
estas variables de aquí, ¿no? Entonces aquí, para poder mostrar su valor, puedes directamente colocar la variable, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar, bueno, esta es la que más se utiliza, ¿no? El path, donde colocas el path de un programa, y es la que más se configura. A ver, ¿qué otras más podemos? Bueno, todas las podemos listar de esa manera, ¿no? Temporal, por ejemplo, el stemp, y esa sería, ¿no? Ahora, esto yo lo puedo también utilizar el getMember para poder visualizar sus métodos y propiedades, ¿sí? Y aquí puedo ver que tiene la propiedad key y la propiedad value. Entonces, eso quiere decir que yo puedo agarrar esto y asignarle a una variable, digamos, var temp igual a todo eso, ¿no? Y var temp tiene un tipo de dato. Vamos a ver qué tipo de dato tiene. Punto getType es un array object, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que tiene la posición 0, ¿ya? Y la posición 1. Es lo que tiene. Incluso puedo ver su cantidad de elementos, ¿no? Sí, tiene 11 elementos. Bueno, de todas maneras, aquí puedo utilizar el método key. Un ratito, que he pedido un pequeño error. Lo siento. Era simplemente así. Ahora sí. Key para mostrar el nombre de la variable y value para mostrar el valor, ¿sí? Entonces, sí, hace un momento atrás cometí un error, ¿no? Sí, por si acaso, corrijo, no es, o sea, sí puedo asignar todo, ¿no? Entonces, lo que estaría asignándome es todo el contenido de esa llamada, pero en este caso lo que necesito es el valor de la variable temporal, la variable de entorno TMP, temp. Entonces, esa la voy a asignar. Ahora, esta va a tener otro tipo de dato, ¿no? ¿Qué type? Vamos a ver qué tipo de dato es. Dictionary entry, ¿no? Es un objeto directamente, y como es un objeto, bueno, puedo ver qué propiedades tengo. Vamos a ver aquí, getMember, ahora sí puedo aplicar esto. Member. Sí, entonces ahí pueden ver sus propiedades, ¿no? Sí, que es lo que usé hace un momento, el key, el value. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esas son las variables de entorno, ¿ya? Estamos hablando de esto de aquí, ¿no? Variables de entorno, que es también parte integral del sistema operativo y bastante utilizado, ¿no? ¿Sí? Cuando normalmente, ¿para qué lo usas? Por ejemplo, me he instalado una aplicación X, ¿no? Entonces, para colocar su path, lo coloco aquí, ¿no? Donde está su directorio, su ruta para su binario, ¿no? El uso más común que ustedes han debido utilizar es para establecer el Java Home, el directorio de trabajo, del directorio de la instalación de Java, y agregar el path, ¿no? De Java eh, la variable de entorno, ¿no? Sí, lo más probable que muchos de ustedes han hecho eso, ¿no? Sí, normalmente, ¿ya? Entonces, esas son otro tipo de variables. Finalmente, veremos el tipo de datos de las variables especiales. Las variables especiales son dos. Una es el error, la variable error, y la otra es este dólar ampersand. Ya, esta es la otra variable. Esta error lo que contiene es el mensaje de error en una sesión actual. O sea, todos los errores que voy generando todos los errores que genero
¿Dónde está mi? Creo que lo he cerrado. PowerShell. Todos los errores que se generan en una sesión se registra en esa variable error. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces voy a ir, por ejemplo, a una carpeta temporal. Ya. Voy a ir a la carpeta HJ. No, ha salido un error. ¿Sí? Y puedo mostrar el contenido de la variable error. Justo el error que está mostrando arriba, ¿no? Error, puedo poner count y me va a visualizar la cantidad de errores que he generado. ¿Ya? Y puedo ver también su tipo de dato, que es un array list. ¿Ya? Es otro tipo de dato, ¿no? Que me permite también utilizar como si fuera un vector, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada sesión de PowerShell va a ser independiente. ¿Ya? Aquí voy a abrir otra sesión PowerShell. Voy a ejecutar como... No necesito necesariamente ser administrador, ¿no? O sea, cada vez que abro PowerShell, tiene asociado su variable error. ¿Sí? Y es independiente. Aquí tengo la variable error, no tiene nada, punto count, por su propiedad count, 0, no hay ningún error, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto me puede servir para poder ya cuando hago scripting, poder controlar, ¿no? Hacer algo similar al throw catch que muchos de ustedes han utilizado, ¿no? Básicamente sería preguntar por el count, ¿no? Entonces, es decir, si error.count es vacío, es 0, quiere decir que la operación no ha generado, no ha lanzado ningún error. ¿Ya? Ahora, error también tiene sus propiedades y métodos. Veremos, getMember. ¿Qué está pasando con getMember? ¿Qué pasó? Error. Oh, ya. Aquí hay un problemita. Ya, a ver, volveremos. O mejor dicho, yo corregir esto. Ya, entonces, la variable error va a contener todos los errores que he generado, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya está con count 1 porque se ha generado un error, ¿sí? Al ejecutar esto, getMember ha generado un error. ¿Ya? Puedo generar más errores. Otro error, aquí decir get child item, ¿no? A ver. De una carpeta que no existe, ya, ¿sí? Entonces, pregunto por la variable count y error, me va a decir que he generado 5 errores. En esta otra consola sigue mostrándome que tengo un error. Entonces, cada sesión, cada ejecución es independiente. Lanzo una sesión de PowerShell, tengo mi variable especial error, que me va a registrar todos los errores que han sido generados en esa sesión interactiva de PowerShell. ¿Ya? Esa es la característica de esta variable. Ahora, datos interesantes que tiene la variable. Uno es el hecho de que la posición 0 del arreglo contiene el último error generado. Entonces, cada vez que comete un error, siempre se va a ir en la posición 0 el último error generado. Si vamos a generar, por ejemplo, expat, ¿ya? No se reconoce como nombre de un CMDLED función. ¿Listo? Entonces, accedo a la posición 0. La posición 0 es esta, justamente. Término expat, ¿no? La última. Ahora, el primer error que he generado en una sesión va a ser esto, error.count -1, ¿no? ¿Sí? El total de elementos menos 1, ese es el primer error que he generado, ¿ya? Entonces esas características tiene. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Vamos a ver, probaremos otra vez ahora el getMember. ¿Qué está pasando? getMember. Ya, ahora sí, esas son sus propiedades, sus métodos. Entonces, para cada error, o sea, para cada posición del arreglo,
error, puedo ver, por ejemplo, la posición 0, el último error que he generado, puedo ver su category info, ¿sí? Puedo ver su, ¿qué propiedades más me da la opción de ver? Exception, punto exception, ¿sí? La excepción que se ha generado. Entonces, podría utilizar, ¿no?, esta variable para poder capturar los errores, ¿sí? Entonces, combino con silently continue, o sea, es decir, si ocurre un error, que continúe la ejecución, que no se pare la ejecución, y lo que voy a hacer es capturar el error, mostrar el error y hacer alguna acción, ¿no?, con ese error, ¿sí? Entonces, ahora podemos también aplicar aquí lo del format list, ¿no? Format list asterisco. ¿Dónde me he equivocado? ¿Sí? Todos estos errores se está guardando, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo fully qualified, todos los valores que puede tener el error, ¿ya? Entonces, como pueden ver, puedo separar la excepción, el error que se ha generado, ¿no? Y así podría manejarlo, ¿no? Incluso este tiene un método clear. Perdón, aquí. La variable error tiene un método clear, ¿no?, que lo que hace es limpiar y dejarlo en blanco, ¿no?, borrar todos los errores, ¿no? Entonces, esto también lo podrías utilizar, ¿no? Es decir, cada vez que quieras capturar un error, tienes un bloque de código, entonces puedes hacer un error.clear, ¿no?, para asegurarte que la variable de error está vacío, ejecutas y vas preguntando, ¿no?, si error es igual a 0, no, es mayor a 0, entonces se ha lanzado un error y puedes capturar el error que se ha lanzado accediendo a la primera posición, ¿no? Digamos, hago una división entre 0, se genera un error, entonces puedo preguntar error count, es mayor a 0, y puedo acceder directamente, ¿no?, entonces al error. Siempre que voy a capturar un error, el error último que se ha generado va a estar en la posición 0 y puedo obtener su mensaje de error, ¿no?, que es este. Exception, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Todo claro, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso tiene esa característica de ser una variable especial, ¿no? Por el hecho de que se registra todos y siempre la posición 0 tiene el último error. Tengo el método para limpiar y dejarlo vacío. Tengo la propiedad para poder mostrar su cantidad de errores, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una variable especial. La otra es esta que está marcado con amarillo, que se utiliza especialmente en pipes, ¿sí? Contiene sus definiciones que contiene el objeto actual dentro de un pipe, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Bueno, vamos a ver con otro ejemplo, ¿no? Pero es un get service donde el objeto, propiedad nombre, sea igual a algo, ¿ya? Entonces vamos a hacer con otro ejemplo. Voy a aquí agarrar get service y voy a buscar esta cadena, wsearch. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a decirle es where object, usar esta llamada donde el objeto, ¿sí? Entonces tengo que especificar aquí, quiero buscar en toda esta salida, como esto no es texto, es un objeto, entonces tengo que especificar el nombre de una variable, operador de acceso y propiedad, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a venir aquí. Necesito un nombre de una variable X, o sea, que representa un objeto. ¿Ya? Y tengo que preguntar por su propiedad nombre y tengo que decirle que sea igual a wsearch.
¿ya? ¿Sí? Para que un poquito quede claro esto, vamos a ver, denme un segundito. ¿Cómo hacemos esto? Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un momentito pausa en la grabación, ¿ya? Recording stopped. Voy a dejar de compartir un momento y aprovecho para cerrar algunas ventanas que no necesito que estén abiertas. Volvemos a compartir. Solo quiero un momentito nada más. ¿Listo? Volvemos a reiniciar la grabación. Recording in progress. Ya. Básicamente, GetService me ha devuelto una lista de objetos, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que me ha devuelto GetService. ¿Sí? Entonces, tengo una lista de objetos. Aquí está una lista de elementos, pongámosle A, B, C y demás, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como esto es un objeto, cada uno de estos elementos del arreglo tiene una propiedad, ¿ya? Entonces, básicamente lo que está haciendo es recorrer todo el arreglo y preguntar por la propiedad, ¿no? Entonces, este es mi variable, mi elemento A, entonces estoy preguntando por A.name, ¿no? Preguntando si es igual a wsearch. Wsearch es igual. ¿Sí? Entonces va a ir preguntando si cada elemento, ¿no? Va a preguntar este otro y así. Entonces, ahora, ¿a qué me voy con esto? Espero explicarles claramente. Es que tengo que tener algo que me haga referencia al objeto que está en mi pipe, ¿no? Esta es toda la lista. Entonces necesito un objeto que me represente a este elemento. Y justamente esa es la variable especial, ¿no? La variable especial va a representar a un elemento del arreglo. Entonces estoy diciendo un objeto, punto, nombre, que cumpla una condición. Entonces lo que va a hacer es recorrer todo el arreglo y en alguno de estos elementos está el servicio wsearch, ¿no? Ahí está, ¿no? Solo que es un objeto que tiene su nombre, como propiedades, nombre, display y otros, ¿no? Entonces lo que va a hacer, va a encontrar en algún lado, va a agarrar, va a preguntar si punto name es igual a wsearch. Si es igual, entonces se va a mostrar en pantalla, ¿ya? Eso es lo que hace este ejemplo de aquí, ¿sí? Va a salir un error, ¿verdad? Perdón. No debía hacer eso. Dame un segundito. Ya. Entonces aquí colocamos la variable especial y va a desplegar según ese criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? GetService, lista de servicios, donde el objeto, propiedad nombre, sea igual a la cadena wsearch. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Puedo hacer lo mismo con getProcess o con otro programa, ¿no? Process, where object, ¿sí? Entonces, donde un objeto, getProcess me va a devolver una lista de objetos, un arreglo de objetos, como ya vimos anteriormente. Entonces, tengo que referenciar a un objeto y la forma de referenciar a ese objeto, a un objeto del arreglo es con $, y puedo decir, digamos, que el CPU sea GT mayor que 1, que esté usando más del 1% del CPU y me va a mostrar todos los procesos que cumplen esta condición, ¿ya? Ahora, estos operadores de aquí son operadores que alguna vez lo vimos en
en Bash, ¿sí? Especialmente en el anterior semestre que hemos tenido en laboratorio unas sesiones de Bash, ¿sí? Entonces, el menor es LT, menor igual, LE, GT es mayor, GE mayor igual, EQ para decir igual, y NE distinto, ¿no? Y además tienes el like para usar como en las bases de datos, ¿no? No sé si alguno está en base de datos, pero tiene su sintaxis, el lenguaje para consultas, y uno de los términos que se utiliza es el like, ¿no? Y utilizas el asterisco para decir cualquier carácter, ¿no? Y el match para subcadena y not like sería lo contrario, like. Entonces, estas son las comparaciones que vas a utilizar cuando estés utilizando esta variable especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hemos definido que el CPU sea mayor a 1. Puedo decir que sea menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces me va a listar todos los procesos cuyo uso de CPU es pequeño, no es muy grande, ¿no? O puedo especificar algo mucho más pequeño. Vamos a ver si me va a permitir esto. 0,5. No, me va a salir error. 0.5. ¿Sí? O todos los errores que estén, todos los procesos que estén usando mucho menos que 0.2, ¿no? O puedo también hacer subcadena, ¿sí? Puedo decir aquí donde el objeto, propiedad nombre, sea maché, que tenga la subcadena VMware. Y va a listar todos los procesos, se va a agarrar toda la lista, va a recorrer objeto por objeto, va a preguntar por el nombre y si cumple la condición de match VMware, ¿no? Que si tiene como subcadena VMware. Y va a encontrar VMware out, VMware hosted, try y este de aquí, ¿no? Todo lo que he encontrado, ¿sí? Eso es. Y así puedo ir ya utilizando, ¿no? Aquí también los get child item. ¿No? Me devuelve una lista larga, ¿no? Sí. Entonces, si quiero reducir, puedo decirle aquí, donde el objeto, quiero filtrar esa lista, o lo puedo usar en dos sentidos, ¿no? Filtrar para que filtre datos por cierto criterio, o también para buscar algún dato, ¿sí? Where object, entonces aquí es punto name match, no sé, a ver qué se me ocurre. A ver, veremos si encuentra algo con com. ¿Sí? Entonces, fíjense, encontró todo lo que tiene que ver, tenga la subcadena com. Command, a ver. Sí, es todo lo que he encontrado como que tenga command, ¿sí? Y puedo especificar más criterios para filtrar, ¿no? Vamos a ver aquí qué opciones tengo. Get member. Name, range, directory, creation time, atributos, extension. Extension. ¿Ya? Podemos decir que aquí me muestre donde la propiedad de extension. Vamos a ver si me permite esto. DLL. Que sea un DLL. A ver, match. Pondremos match. Y he encontrado todo lo que extensión sea ese. ¿No? Un momentito. Hay una. Ya. ¿No? O puedo decir esto, ¿no? Todos los archivos like que empiecen con asterisco, todas las extensiones que empiecen con No he encontrado. Podemos hacer esto también. Get child item.
Voy a usar un solo elemento, ¿no? Zip fldr fldr.dll. Vamos a ir a un folder mejor con aquí. Aquí tengo algunos archivitos. Sí, más pequeños. Vamos a hacer un ls de ucr.c. ¿Sí? Un momentito, por favor. Ya. ls, aquí podemos ver format list. ¿No? Format list asterisco. Entonces aquí tenemos extensión, es con punto por delante. Entonces podemos ver así. Extensión. Vamos a ver, ecu. Windows. ¿No? Entonces, de ese modo he podido recuperar todos los archivos que tengan la extensión .dll, ¿no? O podría recuperar los .exe. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hice? He examinado el contenido del objeto, qué propiedades tiene. Entonces, he visto que el valor de la propiedad de extensión, su nomenclatura es punto y la extensión. Entonces, en ese modo estoy utilizando un getChildItem de la carpeta Windows, donde el objeto, la extensión sea exe, ¿no? Para poder listar todos los que sean .exe, ¿no? Y bueno, puedo ver otras opciones más. ¿Sí? Ahora podría también ver todos los archivos cuyo nombre, aquí puedo usar el like name, like asterisco, todos los que empiezan con A, o todos los que empiezan con Z, que no hay archivos, con B. Entonces, de ese modo puedo mostrar, ¿no? Entonces, o bien especificar algo exacto, decirle, por ejemplo, echo, que encuentre que sea igual a este de aquí, y solamente me va a encontrar ese elemento, o bien filtrar para que liste todos los que empiecen con B. B asterisco. ¿Sí? Y así. ¿Alguna consulta hasta aquí sobre el carácter, sobre el tipo de dato? Sobre este tipo de dato. ¿Está todo claro? ¿No? Entonces lo puedo usar en diferentes escenarios, ¿no? Entonces el escenario obviamente tiene que ser un arreglo de objetos. Si tengo un arreglo de objetos, entonces puedo aplicar el whereObject para buscar un objeto o para filtrar por alguna condición, ¿sí? Puedo aplicarlo para getChildItem, getProcess, getService, y bueno, hemos visto, por eso también es importante este tema de ver el tipo de dato, ¿no? Entonces, si algo me devuelve y veo que es un arrayObject, entonces podría utilizar un whereObject, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, tal vez no notaron lo siguiente. Una de las operaciones que hacemos bastante en Linux es esta, ¿no? ¿Sí se acuerda? No, para buscar. Me va a salir un error, pero lo que hace es la salida de PS, va a ser un texto, y lo que hace grep es busca la ocurrencia de una cadena en esa salida, ¿no? Como es texto, entonces busca la cadena xterm en cada fila por fila, ¿sí? Pero como en este otro caso, como se trata de procesos,
bueno, perdón, se trata de objetos, entonces esa es la manera que tengo para buscar, ¿no? Lo mismo que hacía, es lo mismo que se grep xterm en PowerShell sería where object, ¿no? Lo que hicimos hace un momento, donde el objeto, ¿sí? Como, o sea, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. En un entorno Linux, PS me devuelve un archivo, me devuelve texto. Y lo que hace grep es buscar la ocurrencia de una cadena en cada fila de ese texto, ¿no? En este caso, en PowerShell, la salida del process, del get process, es un arreglo de objetos. Entonces, lo que estoy haciendo es, en lugar de buscar la ocurrencia de una cadena en una fila, estoy buscando la ocurrencia, un criterio según una propiedad. Estoy agarrando una propiedad y estoy especificando algún criterio que cumple esa propiedad. Entonces, va a recorrer el arreglo, va a acceder a cada propiedad y va a preguntar, ¿no? Si, en este caso, el nombre se parezca a VMware, like VMware asterisco. Entonces, todos los que sea VMware y cualquier otro carácter después van a encontrarnos, va a recorrer proceso por proceso, va a acceder a cada objeto, preguntar por name. ¿Es parecido a VMware? No, no, no. Y cuando encuentre, se despliega. ¿Sí? Eso es. Entonces, esto es lo mismo que, bueno, que hacer esto, ¿no? O el criterio de buscar subcadena. ¿Sí? Buscar algún proceso que tenga la subcadena xterm. Recording in progress. Recording stopped. Sí, todavía no hemos empezado. Compartiremos pantalla. Un momentito. Vamos a venir aquí. Estamos aquí. Ahora sí podemos comenzar. Recording in progress. Bien. Entonces, eso sería todo con relación a las variables, ¿no? Entonces, resumiendo una vez más, variables que los define el usuario, las predefinidas, variables de entorno, variables especiales y dentro de variables especiales la variable error, ¿no? Incluso es fácil de poder memorizar. A veces no te queda de otra que memorizar, ¿no? Pero eso no significa que no entiendas de qué se trata eso que has memorizado, ¿no? En el caso del error, la posición 0 siempre tiene el último error generado, ¿no? La posición 0, el count, la cantidad de errores que se han generado, y el clear, el método clear para poder borrar, ¿no? Y también entender que en el caso de la variable error,
es independiente por cada sesión de PowerShell. Abro una sesión de PowerShell, tiene su propio error, variable error. Cada sesión es independiente. Ahora, con relación a la variable dólar guión bajo, pues esta me va a servir para poder utilizarlo dentro de un pipe para hacer algunas operaciones que involucren el acceso a cada elemento de la regla, ¿no? Entonces, uno de los más usos comunes es el where object, hay otro que es el for each object, que es muy similar al AWK que vimos en Linux, ¿ya? Pero para esto me sirve esta variable especial, ¿ya? Ahora, hay algo que hemos utilizado sin casi ya anticipándonos a esta, ¿no? a esta sección de este tutorial, el uso de las propiedades y métodos, ¿sí? Hemos asignado una variable y hemos asignado, por ejemplo, como pueden ver ahí, ¿no? winsmd, .id, .kill, que ya lo hicimos algo similar días anteriores, ¿sí? Tal vez algo que sería nuevo es la otra manera también de poder acceder, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Ya, vamos a hacer lo siguiente. PS, vamos a lanzar el Notepad, ¿ya? Entonces, PS menos name. Notepad, ¿ya? Entonces, esto ya sabemos que me va a devolver un solo elemento, ¿no? No me está devolviendo una regla. Como es un solo elemento, es el objeto proceso Notepad. Entonces, tengo dos opciones. Lo asigno a una variable, obj, no, objeto, ¿sí? Y aquí puedo acceder a sus propiedades, ¿no? Objeto.id, objeto.name. Estoy viendo, estoy medio ciego, creo. Name, ¿sí? Y así a cada una de sus propiedades, ¿sí? Pero también, si no quiero asignarle una variable, puedo manejarlo directamente utilizando, lo siento, el paréntesis. Entonces, entre paréntesis coloco toda la sentencia PowerShell y le digo .id, ¿no? Sí, noten lo siguiente, puedo ver su uso de CPU. Start time cuando se ha lanzado el proceso, ¿ya? Y puedo llamar a los métodos, como llamar al método kill. Y se cierra el proceso, ¿ya? Entonces, la otra manera es tomar toda una sentencia, poner entre paréntesis y acceder a sus propiedades, ¿no? Lo mismo puede pasar con, con este, ¿no? Que me devuelve un solo objeto, ¿ya? Entonces, esto mismo yo lo pongo entre paréntesis y puedo colocar aquí punto extensión para ver su extensión, qué tipo de extensión tiene, su full name, que es otra propiedad. Bueno, y algunas ya me los he memorizado, ¿no? Entonces, memorizas también hasta donde lo más usual, ¿no? Y hasta donde también se te sea factible recordar, ¿no? Eso sí, siempre es bueno saber que si algo voy a memorizar, tengo que entender qué significa eso, ¿no? No es solamente memorizar por memorizar. Y eso es, no solo lo digo por ustedes, lo digo por mí también, ¿no? Por todos. En realidad, ¿no? Es innegable el uso de la memoria, pero tampoco no puedes olvidar que tienes que entender, ya qué es lo que estás memorizando, ¿no? O sea, es, entender detalles, ¿no? Entonces, de ese modo puedo venir aquí y acceder, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago esto? ¿Sí? Entonces, como verán, sí podría acceder, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que, o tal vez en algún momento puede que me sirva. Es casi como hacer un, un format, ¿no? Format list y especificar
en la propiedad por la que estoy mostrando, ¿no? Creation time. ¿No? Entonces, va a ser más útil esto cuando la ejecución de un comando me devuelve un objeto, no un arreglo de objetos, ¿sí? Como este es un solo objeto. Me refiero a que lo voy a utilizar esto de acceder de esta manera, ¿sí? Poniendo entre paréntesis, cuando el resultado del comando es un solo elemento, un solo objeto. Cuando es en ese caso, sí hace sentido acceder, ¿no? a su método, ¿sí? Vamos a hacer otra prueba más, Notepad, vamos a lanzar varios Notepads. Y voy a hacer aquí ps-name notepad, que me va a devolver una lista de elementos. Vamos a ver si me va a responder agarrando esto y diciéndole kill, especificando kill en la orden, ¿no? Sí, sí me ha respondido, ¿ya? No, es decir, agarro un comando y accedo directamente a sus propiedades o métodos. Ya. Lo mismo para getService. GetService. Digamos w-name w-search punto getStatus. Llamar al método getStatus. Y me va a devolver su estado, ¿no? Bueno, entonces eso sería con relación al uso de propiedades y métodos. Entonces, y no se olviden que el getMember me va a obtener la información de propiedades y métodos que tiene el objeto. ¿Sí? Va a obtener la información de los objetos, de un objeto en específico. Un momentito. Bueno, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, el getMember me va a obtener información de un objeto o de una colección de objetos, ¿no? Entonces, ya hemos visto también anteriormente. Y como pueden ver, tengo dos maneras, ¿no? De poder utilizar el acceso. Poniendo entre paréntesis y accediendo usando el operador de acceso y su propiedad o su método, o también la otra manera que es asignando una variable, ¿no? Tal vez esta es la forma más larga, pero también tiene una ventaja, ¿no? Al asignarle una variable puedo ver el tipo de dato que está almacenando y eso ya me da idea si es una colección o es un objeto específico, ¿no? Y bueno, ya casi estamos terminando. Vamos a ver este otro ejemplo del for each object, que es el otro caso de uso de la variable especial. ¿Ya? Vamos a hacer entonces aquí getService y le digo for each object, para cada objeto. Oh, ¿dónde estás? For each. Ya sé dónde me he equivocado. Me equivoqué aquí. For each -object. Entonces aquí le digo para cada objeto que haga un write host que muestre su propiedad nombre. ¿Sí? O que muestre. Puedo hacerlo esto mejor usando format list, pero esta es la otra manera de usar el otro comando con el que puedo usar la variable especial, ¿no? Es decir, lo que voy a decir aquí es muy similar esto al AWK que hemos usado en Linux, ¿no? Entonces, para cada objeto, escribir en pantalla nombre, espacio, guión y estatus, ¿sí? Y de nuevo estamos ante el caso que hablamos al inicio de empezar PowerShell, ¿no? Haciendo una traducción literal de la sentencia
puedo inferir qué es lo que hace, ¿no? Entonces, obtener servicios para cada objeto, escribir el valor de la propiedad nombre, guión, propiedad status, ¿sí? Y por último, vamos a hacer este otro. Vamos a lanzar varios notepads. Bueno, podemos probar con otros procesos, ¿no? Pero este es uno que lo utilizo bastante. Entonces, lo mismo aquí. Get, bueno, aquí voy a hacer get process. Obtener procesos. Para cada objeto voy a hacer una acción. Puede ser imprimir nombre, ¿sí? Y start time. ¿Dónde está? Start. Aquí me falta una T. ¿Sí? Ahora, esto mismo, si nos acordamos, lo puedo hacer con format list, ¿no? Format table. Format table, propiedad, name, start time. ¿Sí? Tengo también con eso, pero aquí me permite un poquito formatear, aunque de forma primitiva, pero ya le puedo colocar aquí que sea en lugar, que tenga aquí un carácter un carácter separador, ¿no? Claro que no se va a formatear bonito como cuando hago format table, pero lo que me está indicando este comando es que para cada elemento de la lista va a realizar una acción. For each object va a ser un write host, ¿sí? Ahora, podría hacer también lo siguiente. For each object, este de aquí. ¿Qué es lo que haría? Para cada objeto, llamaría al método kill de cada objeto y se Bueno, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, Inge. Gracias. Ya. Vamos a... Deme un segundito. Bueno, se dieron cuenta qué es lo que pasó, ¿no? Estaba con get process, pero no he discriminado, no le he puesto menos name notepad. Entonces lo que he agarrado es todos los procesos del sistema, los ha cerrado. Así que ha sido como apagar la luz, ¿no? Entonces, y bueno, al final no se han cerrado todos los procesos, por si acaso, ¿no? Hay algunos procesos que no se cerraron. Pero digamos, obviamente todo está bien estable, ¿no? Así que no había de otra que reiniciar. Y fue un reinicio largo porque no, prácticamente todo estaba apagado, así que había que hacer nomás el reinicio forzado, ¿no? Que toman bastante tiempo. Porque normalmente en Windows 10 no se dieron cuenta, ¿no? Si lo apagas, como que lo hiberna tu máquina, no es que ha apagado todo, está hibernado, entonces pues, la siguiente que prendes, rápido prende, ¿no? Pero si le haces apagado forzado,
Ya cierra todo y tarda en levantar. Bueno, es segunda vez que sucede algo así. Es que me acuerdo que estábamos viendo en TCO algunos comandos que no hay que ejecutar y por error lo ejecuté y se mató mi máquina virtual. Y ahora este era también el comando que yo tenía que decirles que no hay que ejecutar y justo lo ejecuté, ¿no? Entonces, pero bueno, espero que haya quedado claro lo que hace el for each, ¿no? Ya, ahora sí, continuaremos. Un segundito ahorita. Compartir pantalla. Ya. Ya, entonces, esto es lo que pasó, ¿no? Que mejor lo borro. Entonces, Recording in progress. sí, entonces esto es lo que pasó. El llamado a toda la get process que me devuelve toda la colección de procesos y para cada objeto el llamado al método kill, que es lo que ha hecho, ha empezado a cerrar todos los procesos uno por uno, ¿no? Y todo se ha desestabilizado. ¿Ya? Sí, y bueno, hay que tener ese cuidado, ¿no? Obviamente que quedó como ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si te equivocas? ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda con relación al for each? En realidad debería haber quedado bastante claro, ¿no? Más que explicativo, ha sido demostrativo. Bien, continuaremos. Nos hemos quedado en el for each. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, bueno, tenía que colocar algo como esto, ¿no? Donde maché y filtre y solamente eso que he filtrado mande a su método kill y cierre todo, ¿no? El objetivo en realidad es hacer un get process menos name notepad para que filtre todos los procesos notepad y después hacer un for each para cada uno de esos objetos y llamar a su método kill y cerrar, ¿no? Sí, ese era el objetivo. Las comparaciones ya comentamos hace unos minutos atrás. Quizá tal vez aquí hay algunos detalles, el like, el match y tal vez este de aquí podemos incluirlo. Haremos una vez más. Get process, where objects, name, match. Se puede usar match como haciendo uso de expresiones regulares, ¿ya? Pero no voy a poder hacer expresiones regulares bastante complejas, simplemente simples, ¿no? Como esta de aquí, que creo que no voy a poder. Necesito el carácter, no estoy encontrando en mi teclado. Voy a copiarla, a ver, espero que me lo reconozca. Creo que no lo va a reconocer. Un momentito, aquí voy a venir. Notepad. Ya, voy a copiarme de aquí. Ese carácter sombrerito es para indicarle y principio de línea, que es para indicarle que inicie con cierto criterio de carácter. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí, que empiece, ¿sí? Con A. Entonces lo que va a hacer es process, me he equivocado. Aquí es punto, no hay match asterisco. Ay, que me está. Ya. Entonces lo que está indicándole, creo que vamos a aumentar un momento. Propiedades. Ya pueden ver la letra, ¿no? Tamaño de la letra. Lo que está haciendo es indicándole que maché que el primer carácter sea una A, ¿no? Entonces eso está indicándole que termine, que empiece con A, ¿sí? Es que el match lo que hace es subcadena. Si no le coloco este carácter, digamos, le pongo com, lo que va a buscar es
donde aparezca la palabra com, que puede estar al medio, al principio o al final. Pero si quiero especificar que empiece con com, con esa cadena, entonces lo especifico así. O puedo decir, digamos, que empiece con BM. Y todos los procesos que empiecen con BM van a ser listados, ¿sí? Ese es. Ahora, otro similar, pero al revés, es decir, para encontrar el final de una cadena, puede ser el dólar. ¿Ya? Vamos a buscar todos los caracteres que terminen con Y, todos los procesos que terminen con Y. Entonces va a encontrar todos aquellos procesos cuya terminación sea Y, ¿no? Entonces es Y dólar, ¿sí? Entonces, y bueno, puedo después usar, si es valor numérico, usar LTGE, ¿ya? Entonces, si utilizo match, puedo colocar específicamente la subcadena y va a encontrar si aparece la subcadena en la propiedad, ¿no? Obviamente tengo que también darme cuenta, ¿no? Del tema de las propiedades. Si es una propiedad de tipo cadena, ¿no? Me refiero que tiene un valor cadena, sí voy a poder utilizar el match, ¿no? Y poder especificar que empiece con S, con I, o termine con Y, con W, o con cualquier otra letra, ¿no? O buscar subcadena o utilizar like. Si es valor numérico, me refiero que si la propiedad es un valor numérico, usaré pues, entonces números, ¿no? Para decir greater than, late, not equal, equal y demás, ¿ya? Y bien, prácticamente con eso hasta ahí y terminamos todo lo que es lo que yo considero a la base de PowerShell, ¿no? Es decir, los conceptos, el manejo de variables, el entender la lógica, su diseño, sus características, formato, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, el resto ya casi es de uno, me refiero al que pueda explorar y seguir viendo más y más opciones, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas, por ejemplo, como esta de procesar archivos, ¿ya? Sí, vamos a agarrar aquí, ¿no? En Linux también hay un comandito similar a este. Vamos a entrar aquí al temporal. Tengo un archivito que es ¿qué me está pasando hoy día? El suser.c, ¿sí? Y puedo usar un comando que me diga measure object, ¿no? Con varias propiedades, ¿no? Que muestre la cantidad de líneas, la cantidad de palabras y la cantidad de caracteres que tiene ese archivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, measure object me va a medir ¿no? Por línea, palabra y carácter. ¿Ya? Adicionalmente a esto, lo que podría hacer es, fíjense lo siguiente, ¿no? Lo mismo que hicimos día pasado, día anterior, bueno, clase anterior, esto lo asigno a una variable, contenido, igual a todo eso, contenido, vamos a ver qué es lo que me devuelve, getMember, ¿sí? Me devuelve de esta manera, ¿no? ¿No? Son sus propiedades. Quiere decir que puedo agarrar contenido.lines.words, ¿no? La cantidad de palabras, ¿no? Pero esto lo he hecho de un archivo, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo, pero haciendo getContent user.c, ¿sí? Ahora sí va a tener más sentido. Contenido.lines, su propiedad, 45 líneas tiene ese archivo, caracteres, 801 caracteres y palabras, 86 palabras, ¿no? Entonces, de ese modo puedo acceder, ¿sí? Es decir, esto me puede servir, digamos, para escribir algo, ¿no? Oico, el archivo ucr.c tiene, ¿no? Contenido.lines, líneas, contenido.words, palabras.
definido por palabra. Bueno, tengo que encontrar la manera de que esto me muestre, ¿no? Vamos a hacer así, mejor. Write hosts con este comando. Igual. Ya, vamos a ver. Bueno, otra alternativa a esto es un poquito larga, es esta, ¿no? Asignar a una variable A, digamos a L igual a este, y me tengo que asegurar, ¿no? Que sea ver que sea un valor entero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí sí me va a mostrar el valor como tal, ¿no? Sí. Y bueno, podría encontrar otras maneras para poder mostrar un mensaje como ese, ¿no? El archivo tiene 45 n líneas, n palabras, ¿no? Forma larga.